La visión de la mujer desde el clima del lirismo. ¿Recuerdan ustedes cómo decía yo que la fuente principal del lirismo en la vida humana, especialmente en los países de nuestro ámbito cultural, en otros países que son demasiado distintos y demasiado difíciles de conocer, no me atrevería a generalizar, pero en todos los países de tradición occidental, desde los originarios de Grecia y Roma hasta los actuales de Occidente, la fuente principal del lirismo es justamente la proyección del varón hacia la mujer y de la mujer hacia el varón. ¿Recuerdan ustedes cómo les hablaba de la tensión que se produce entre los dos, de la actitud imaginativa, proyectiva? Ser varón quiere decir estar referido a la mujer, ser mujer quiere decir estar referida al varón, y esto crea, diríamos, lo que se puede llamar un campo magnético que establece una tensión dinámica entre los dos sexos, entre las dos formas de vida humana. Esto evidentemente es permanente. Hay otro tipo de lirismo, otros motivos de él, que son ocasionales, que ocupan ciertas dimensiones de la vida, ciertas porciones de ella. Esta tensión entre varón y mujer, que no es precisamente sexual, sino sexuada, que no afecta a una dimensión de la vida importante, muy interesante, muy importante, pero que ni ocupa la vida en su integridad temporal, ni es algo que afecte a todas las dimensiones de la vida, es la condición sexuada, es decir, la condición de ser varón o mujer, de dos formas de instalación en la vida, dos formas de persona humana, algo que acompaña a la vida entera durante toda su duración y en todas sus dimensiones. Y esto es justamente lo que da el temple del lirismo a la vida humana, que puede fallar, porque nada humano es permanente, nada humano es seguro. Hay procesos de personalización y de despersonalización, y puede haber crisis que afectan a esta dimensión, repito, permanente, constante y abarcadora de la vida. El origen, en definitiva, de esa relación ha sido una actitud por parte del varón respecto de la mujer de entusiasmo. Si ustedes consideran la cultura occidental en su conjunto, verán ustedes, por ejemplo, cómo en la literatura, en la poesía, en la novela, en el teatro, en la música en otra dimensión distinta, en las artes plásticas, hay como una constante tensión, una constante versión del hombre hacia la mujer, y digo del hombre hacia la mujer porque se ha expresado mucho más en forma masculina, en una perspectiva masculina, y por ejemplo la mayor parte de las obras literarias o artísticas han sido realizadas por varones y dirigidas a la mujer, lo cual no es pura casualidad tampoco. Es posible que haya, si ustedes miran, por ejemplo, la expresión de esa actitud, hay una cierta resistencia por parte de la mujer. Se puede pensar que es falta de dotes o falta de desarrollo o de cultivo de ellas. Hay quizá algo más, hay probablemente un sentido de reserva, un sentido de no expresión de ciertos aspectos de la intimidad que han sido mucho más cultivados y probablemente con más sentido. Las cosas que pasan y que pasan mucho, quiero decir, casi siempre tienen alguna justificación, que a veces no la vemos clara, pero existe. Hay, por consiguiente, ese grado de tensión y, repito, el origen es una actitud de entusiasmo. Si ustedes consideran la cultura de Occidente en su conjunto, verán ustedes cómo hay una dedicación inmensa
a la interpretación, a la expresión, a la formulación de la peculiaridad de la mujer, de la relación del hombre con ella, de lo que se espera de ella, etc. Esto ocupa un volumen absolutamente inmenso. No se podría encontrar ningún otro tema, ningún otro asunto al cual se dedique una atención comparable. Habría que llegar a nuestra época, habría que llegar al fútbol. Quizá una dedicación comparable se encuentre ahora solamente en el fútbol, en el deporte en general, en el fútbol muy particular, lo cual me parece sumamente inquietante. Si ustedes consideran, por ejemplo, el tiempo que dedica a la radio o el tiempo que dedica a la televisión o el número de páginas que dedican los periódicos al deporte, repito, y muy especialmente al fútbol, encontrarán que no hay comparación con nada y tal vez el volumen que ha tenido la poesía lírica y el teatro y la novela y la música, tal vez, sumado todo eso, en otras épocas habría llegado a un volumen comparable al que se dedica ahora al deporte. Pero evidentemente hay también la posibilidad de que haya una especie de ola de prosaísmo que cubre la relación habitual, centenaria o quizá milenaria entre el varón y la mujer. ¿Por qué ocurre esto? ¿En qué medida ocurre? Hay varios factores que han intervenido en esto y que han llegado a una situación que hoy es de una cierta escasez de lirismo. Hay una cierta dosis de prosaísmo. Por una parte, ha ocurrido el hecho de que ha invadido la consideración sexual sobre la sexuada. Ha habido una especie de reduccionismo de la relación entre varón y mujer a lo sexual. Pero lo sexual tiene varios caracteres. Primero, no es permanente. La vida sexual no se inicia con el nacimiento, suele atenuarse o incluso extinguirse con los años, ocupa solamente ciertos aspectos, ciertas dimensiones de la vida y no otros. No tiene la universalidad y la permanencia total que tiene la condición sexuada. La condición sexuada consiste en ser varón o ser mujer, en la forma de instalación en esa vida, en ese tipo de persona, lo cual no ocurre evidentemente con lo sexual. Por otra parte, ese predominio de la consideración sexual que hoy domina en más que la realidad, en la expresión, en la formulación de las cosas. Esto tiene una consecuencia que es que se considera como la culminación de la vida, lo cual es falso, o bien se convierte en algo abstracto. Y en definitiva se produce un proceso de despersonalización. Ahora bien, el lirismo es justamente la condición misma de lo personal. Es lo imaginativo, lo proyectivo. Es lo que provoca y utiliza como método, diríamos, la ilusión. Esto produce como un descenso de lirismo y una actitud en cierta medida de prosaísmo, que impregna la relación entre el varón y la mujer. Hay además una actitud cuando el entusiasmo, ese entusiasmo del que hablaba tanto y que me parece capital, se entibia o desciende, se produce por parte del varón un afán de dominio sobre la mujer. Esto existe en algunas formas de historia, en algunas formas de cultura o de incultura, es precisamente dominante. La idea del dominio del varón sobre la mujer que queda resueltamente subordinada. Pero resulta que esto a veces no es así. Y entonces es posible, es muy frecuente, que el hombre compense con con un afán de dominio o con una creencia de ser dominador, de ser dueño,
esto ha predominado sobre todo en algunas épocas y en algunos lugares, más que en otros, trata con esto de compensar conciencia de ciertas deficiencias. Es un factor muy importante en la vida humana en la satisfacción de uno mismo individualmente o de uno mismo en cuanto a grupo, condición, sexo, lo que sea, clase social o cualquier otro atributo. Cuando se tiene un descontento personal, un descontento íntimo, cuando no se está seguro de ser plenamente eso que se pretende ser, eso que se supone que se es, hay la tendencia a buscar ciertas compensaciones de ello. Y entonces esto se ha producido, en cierto modo, en las relaciones entre varones y mujeres, con participación también de la mujer. Esto es curioso. Ha habido, diríamos, en la disminución del entusiasmo masculino por la mujer, ha habido una cierta complicidad de la mujer también. Y si se mira bien, el origen es sumamente parecido. Quiero decir que la mujer, que normalmente ha estado satisfecha de serlo, normalmente la mujer ha estado contenta de ser mujer, ha sabido qué era eso, qué quería decir, cuál era, por tanto, su función, su puesto en la historia y en la vida personal. Pero hay un momento en que esto falla, en que la mujer empieza a no estar en claro respecto de sí misma o a no estar contenta de ser mujer. Y entonces, en definitiva, hay una actitud que es precisamente como de una cierta irritación frente a ese entusiasmo que el hombre siente por ella. Yo creo que no hay nada que revele más lo que es la mujer que cuál es la reacción que tiene al entusiasmo del hombre. Cuando una mujer es verdaderamente mujer, cuando lo es, y está instalada en esa condición, evidentemente siente felicidad cuando siente el entusiasmo masculino, aunque no le interese en concreto, aunque no vaya a ir más allá de esto. Simplemente el sentir el entusiasmo ambiente, el entusiasmo en torno suyo, le da felicidad. Pero hay casos en que esto no se da. Es extraño, sorprendente, pero ocurre. Y entonces más bien le produce una cierta irritación, un cierto malestar el sentirse admirada, el sentir entusiasmo. Hay un momento también delicadísimo, yo creo, muy peligroso, en que la mujer no quiere ser deseable. Les parecerá a ustedes extraño, pero si ustedes lo analizan con un poco de detención, verá que no es tan infrecuente. Y entonces, evidentemente, cesa esa tensión de que hablaba antes, ese campo magnético de la convivencia, que es justamente la raíz capital más constante, más permanente y más abarcadora del lirismo, y entonces se produce una actitud, en cierto modo, de prosaísmo. Ocurre a veces también que la mujer, en función de ese cierto descontento y de las justificaciones que tiene ese descontento, la mujer ha sido a veces tratada mal, se suele subrayar, llevamos un tiempo bastante largo en que se subraya el mal tratamiento que ha tenido la mujer en la historia y no se tiene en cuenta ni se nombra siquiera ese trato de entusiasmo, de admiración y de entusiasmo que ha sido mucho más grande, mucho más constante y mucho más abarcador y mucho más importante. Se da por supuesto que la mujer ha tenido una condición lamentable, siempre, cuando la realidad es bien distinta. Ha tenido condición lamentable a veces. En general ha tenido una situación privilegiada en un número enorme de casos. La mujer, en vista de que reivindica sus derechos, reivindica sus capacidades, aspira a la realización de multitud de actividades que ha realizado o no, o más o menos, o en diferentes formas,
esto la lleva a una actitud, diríamos, negativa y de descontento permanente. Por eso hablaba de complicidad, que ha existido. Pero claro, esto tiene la consecuencia de que altera la condición misma. Yo que tengo la impresión de que en tiempos relativamente próximos, y no antes, no digo que no haya habido algunas épocas en las cuales se hayan producido fenómenos parecidos, pero no han sido generales, hay una cierta confusión acerca de lo que es ser varón y ser mujer. Tradicionalmente, los dos sexos han estado instalados en su condición. La han tomado como algo obvio, algo que está ahí, que han creído que era natural, o bien que era por la tradición, que era un fenómeno histórico, que lo han aceptado como tal. Y hay un momento que se podría precisar, ocurre en diferentes dimensiones de la vida, ocurre en diferentes países o lugares con diferencias, pero hay un momento en que empieza a no haber demasiada claridad. No hay una claridad plena acerca de lo que es ser varón y lo que es ser mujer, y por supuesto, cuál es la relación justa, la relación adecuada, la relación, diríamos, normal entre ambos. Y esto es, creo, un origen muy claro de prosaísmo. En lugar de proyectarse el uno hacia la otra o la otra hacia el uno y encontrar que la propia realidad se realiza justamente en esa relación, hay un comienzo de rivalidad, hay un comienzo de hostilidad. Es decir, no se proyecta cada uno hacia el otro, sino más bien contra el otro. Y repito, hay participación de ambos sexos en esta actitud. El fenómeno no es, o casi nunca es, unilateral. Lo cual evidentemente produce, diríamos, una situación de un cierto malestar. Se pierde el cultivo de la imaginación. No olviden ustedes que el lirismo es muy fundamentalmente imaginativo. Creo que les decía a ustedes, me parece que el otro día les mencionaba yo el hecho de haber dicho una vez en una conferencia que pronuncié hace algún tiempo en Roma, la expresión que emplea Cervantes a propósito del enamoramiento de Don Quijote respecto de Dulcinea del Toboso o Aldonza Lorenzo, como ustedes quieran, esta actitud de la dama de sus pensamientos. Porque efectivamente el irreal amor de Don Quijote se nutre de que piensa constantemente en la dama de sus pensamientos, en Dulcinea del Toboso. La piensa constantemente, la imagina, la realiza mentalmente. Y yo dije en esta conferencia, dije que normalmente el hombre desea a la mujer, frecuentemente la quiere, no la piensa mucho. No es frecuente que la piense mucho. Y recuerdo, me parece que se lo dije, usted si lo dije, perdón que lo repita, que todas las señoras que estaban en la conferencia se acercaron a hablarme y a decirme que qué razón tenía y que esto era así. Es decir, que me caí en la cuenta de que se sentían poco pensadas, escasamente pensadas, deseadas, queridas, tal vez, probablemente en muchos casos, no muy pensadas, deficientemente pensadas. Y al decirse esto, al oír esto, lo echaban de menos. Encontraba que efectivamente algo faltaba. Esto, comprenden ustedes, tiene un valor extraordinario. Y es justamente la clave, diríamos, de ese lirismo ambiente, de ese lirismo envolvente que engloba al varón y a la mujer en una relación que no tiene que tener ninguna actividad particular en concreta, sino que se justifica por sí misma. Es decir, el hombre en presencia de la mujer o la mujer en presencia del hombre bastan. Esto es suficiente. No necesitan hacer algo particularmente. Los hombres necesitan en general hacer algo juntos. Las mujeres la cuestión es más delicada porque no es frecuente
que necesiten hacer algo juntas. Más bien hay ciertas dificultades. Es curioso ese fenómeno porque probablemente la mujer, en definitiva, si hace algo, es normalmente con un hombre o en otro caso con los hijos. La relación del varón con los hijos no es la misma, evidentemente no hay paralelismo. Son dos relaciones muy profundas, muy importantes, pero diferentes. Todo en el varón y en la mujer es diferente. Incluso los fenómenos que son comunes o que parecen muy parecidos, si se miran bien, son bastante distintos, porque tienen otro sentido, porque entran en contextos diferentes. Las mujeres entre sí no tienen frecuentemente mucho que hacer juntas, y más bien aparecen, no sé, en relaciones de, no sé, a veces de rivalidad, a veces de independencia. La relación, por ejemplo, frecuente de camaradería que existe entre hombres, compañeros de trabajo, compañeros de milicia, esto no es nada frecuente en las mujeres. Si ustedes miran bien, verán cómo hay amistades femeninas rigurosamente personales y no muy frecuentes y no siempre próximas. Lo que se da con normalidad, con perfecta normalidad en el hombre, no se da en la mujer, se dan otras cosas. Yo creo que está por estudiar la tipología de las relaciones humanas en su detalle efectivo. Además, habría que distinguir, claro está, entre las edades. Es evidente que las edades tienen una importancia muy grande. Ustedes piensen, por ejemplo, la amistad entre niños, que evidentemente no es demasiado intensa, cuando la gente dice a veces, uy, somos amigos desde la infancia, amigos íntimos. No, porque el niño no tiene intimidad. Los amigos de infancia no son íntimos, son triviales, son de juegos, compañeros de juegos, no más, no mucho más. La intimidad aparece en la adolescencia. Los amigos íntimos se originan con gran frecuencia en la adolescencia, en la primera juventud, eso sí. Y son los más frecuentes, los amigos íntimos más frecuentes y más duraderos. Puede haber amigos íntimos a cualquier edad, no hay límite. Se puede tener amigos íntimos hasta la vejez. Y se pueden adquirir amistades íntimas hasta la vejez. Pero las más frecuentes son las de adolescencia y primera juventud. Y naturalmente no es lo mismo tampoco. La edad no significa lo mismo para el hombre y para la mujer. O incluso hay razones fisiológicas que hacen que haya diferencias que en el hombre no se dan. Pero en todo caso, biográficamente es muy diferente. Comprenden ustedes que si se quiere entender la vida humana, hay que acercarse a ella y a su detalle. Es frecuente que cuando se produce esta especie, diríamos, de reivindicación de la mujer, de su independencia, de sus dotes, de sus capacidades, de sus derechos, se produzca en el hombre, sobre todo si no está muy seguro de sí mismo, se produce una actitud, en cierto modo, de temor. Piensen ustedes que quizá por primera vez en la historia es bastante frecuente que el hombre tenga temor a la mujer. No temor a lo que el hombre ha tenido siempre, que es temor a enamorarse. Porque eso es gravísimo. El hombre siempre ha tenido un cierto temor, una ilusión, un apasionamiento, pero un temor también a enamorarse, a quedar prendido y prendado. Ahora eso quizá es menos frecuente porque se ha producido una enorme simplificación de las relaciones. Y en cambio hay un cierto temor. ¿Temor a qué? Temor a que la mujer tenga poder, o tenga independencia económica, o tenga capacidades que pueden ser superiores a las del hombre, que se siente en falta. Hay un fenómeno que es cómico, es un poco ridículo. Al hombre vulgar, español por lo menos, no sé si los demás probablemente también, le producía una gran felicidad el que su mujer le preguntara si una palabra se escribía con B o con V.
Esto le daba conciencia de superioridad y lo tranquilizaba. Resulta que la mujer frecuentemente ahora pues sabe perfectamente bien si se escribe una palabra con B o con V, con G o con J, y el que tal vez no lo sabe es el hombre, porque además lee menos probablemente. Y esto produce un malestar. Porque claro, el hombre cuando la mujer le hacía una pregunta bastante elemental, se sentía seguro, se sentía confirmado en su superioridad, que probablemente no existía encima, pero podía existir, se podía suponer. Y esto evidentemente ha producido una alteración de las relaciones que es prosaica. O es evidente que si el hombre tiene rivalidad con la mujer, o si le tiene temor, o si se siente en falta, inseguro de sí mismo, la relación pierde lirismo, pierde entusiasmo, se convierte en algo en definitiva prosaico, lleva a ciertas realidades concretas que son económicas o que son de prestigio o que son de, a veces incluso, a veces ocurre ahora con cierta frecuencia que hombres y mujeres trabajan en una misma empresa, del tipo que sea, ¿no? El tipo, por ejemplo, tiene una jerarquía reconocida. Hay un problema que se ha planteado muchas veces, es si, por ejemplo, una mujer tiene un puesto de mando en cualquier sentido de la palabra, y el hombre tiene una consideración inferior. Tiene menos sueldo, tiene menos poder, tiene menos títulos, tiene lo que sea, ¿no? Esto, evidentemente, esto introduce un factor de prosaísmo, que es muy grave. Como ven ustedes, son fenómenos que corresponden a ciertas estructuras sociales, económicas, profesionales, que son recientes. Es un fenómeno bastante reciente. En otros tiempos se planteaban desde otro punto de vista. Por ejemplo, cuando había una articulación en clases sociales muy acusada, o es evidente que la mujer podía ser de un linaje superior. Otras veces ocurría lo contrario. Por ejemplo, había la idea dominante de que el hombre podía fácilmente elevar a la mujer a una jerarquía social superior. Por ejemplo, fundándose en la belleza de la mujer. Un hombre, por ejemplo, distinguido, un hombre de una clase superior, un aristócrata, podía elevar a una mujer que fuera de clase social inferior, porque esta mujer era de gran belleza, era atractiva y por consiguiente había el ascenso normal y fácil. A la inversa era mucho más difícil, era más problemático, introducía malestar. Como ven ustedes, son relaciones sumamente delicadas porque afectan a lo más íntimo de la persona, a la idea que cada uno tiene de sí mismo. Yo tengo la impresión de que esos fenómenos que acabo de enumerar, que acabo casi de nombrar simplemente, sin entrar mucho en ellos, y que, repito, son recientes, se producen en cierto momento, en general, en este siglo. Ustedes piensen, por ejemplo, cómo ha parecido normal en las democracias europeas modernas, ha parecido simplemente normal el que el voto fuera exclusivamente masculino. Y cuando se establecen las democracias, ya desde la Revolución Francesa y posteriormente, votan los hombres, no votan las mujeres. Y esto parece normal, ni se ocurre. ¿Por qué? Por muchas razones. Una, por falta de interés. Porque, en fin, la cosa es tan reciente en muchos países que se puede recordar perfectamente. Cuando se supone que había algunas mujeres, y había, que tenían deseo, gran voluntad y deseo de votar. Eran los que se llamaban en Inglaterra las sufragistas. Pero cuando se planteó este problema en España, en la República, desde el año 31, recuerdo muy bien que la reacción habitual, frecuente de las mujeres era: qué lata tener que votar, qué fastidio. No tenían ningún interés. Algunas sí, pero una minoría muy exigua.
Y luego precisamente hubo una oposición. Ustedes, por fortuna para ustedes, son bastante jóvenes y no recuerdan estos años, pero yo lo recuerdo muy bien. Y hubo, por ejemplo, concretamente, había dos diputadas en las Cortes de la República del año 1931, una que era Clara Campoamor, que era partidaria del voto femenino, y lo deseaba y lo propugnaba, y otra que era Victoria Kent, que era enemiga del voto femenino, no quería que hubiera voto femenino. ¿Por qué? Porque decía que las mujeres iban a votar que les dijera el cura. Esta es la cuestión. Y entonces esto le parecía inconveniente. No se les ocurría o no les parecía mal que votaran lo que dijera el jefe del sindicato, por ejemplo, o de un partido político. Pero les molestaba la idea de que pudieran votar lo que les aconsejara el cura. Y hubo una oposición bastante grande. Al final se aprobó el voto femenino y desde la República hubo el voto femenino, que como saben ustedes, tampoco el masculino como el femenino, porque desde el año 36 se acabó esto. Pero esto parecía, repito, normal. Parecía una obligación más o menos enojosa, más o menos penosa. No tenían interés. Luego después, este es el fenómeno que pasó del mismo modo con el sufragio universal. Antes, en el siglo XIX, en la mayor parte de los países el voto era censitario. Tenían voto los que pagaban impuestos, los que tenían tributación, o los que tenían algún título académico. Los demás no votaban. Lo cual hacía que el voto fuera más auténtico, porque votaban los que tenían ideas políticas, los que tenían alguna preocupación política y algún conocimiento de asuntos políticos. La mayor parte de la gente no tenía la menor idea, no sabían qué partidos había, ni qué querían decir, ni qué valor tenían. Y por tanto votaban. Esto lo suplía el caciquismo. El cacique local les decía lo que debían votar, a cambio de algunos servicios, algunos favores, o a veces de algún soborno, porque de todo había en la viña del Señor. Y poco a poco se fue formando un interés político, una voluntad política. Se empezó a distinguir de grupos, de partidos, de ideologías, de programas políticos, y se fue formando una conciencia política democrática más o menos perfecta, más o menos intensa, más o menos alerta, pero llegó a producirse. Esto empezó naturalmente mucho más en las ciudades grandes que en las ciudades pequeñas o en los pueblos. Evidentemente, hubo, por ejemplo, entre los obreros, los trabajadores, la voluntad política empezó en los del gremio de imprimir, los impresores, porque leían por oficio. Muchas gentes no leían nunca un libro, ni leían periódicos, pero los que eran profesionales de la imprenta, sí, naturalmente leían porque era su trabajo. Y estos leían no solamente los libros que componían o las publicaciones que componían, sino ya leían otras cosas. Y ahí se organizó precisamente el movimiento político, el interés político, el distinguir de opiniones políticas que no existía antes. En las mujeres esto tardó más, como es claro. Hizo falta un tiempo mayor y una habituación, el seguir, por ejemplo, además los debates políticos, las discusiones en las Cortes. Esto poco a poco fue penetrando, porque durante mucho tiempo la actitud normal era de una cierta indiferencia en la mayor parte de la población. No olviden ustedes el hecho de que los medios de comunicación se han multiplicado por, no sé si por 50 o por 200, porque evidentemente esto empieza a tener constancia, a existir, cuando la prensa periódica, los periódicos diarios, periódicos primariamente políticos, los periódicos del siglo XVIII no lo son todavía, en el siglo XIX sí, ya los periódicos son periódicos políticos, en gran parte en que se discuten las cuestiones públicas, con poca difusión, se leían poco, evidentemente, pero luego, después ya se generalizan en la segunda mitad del siglo XIX, son muy importantes, son quizá más importantes que ahora, yo creo que son mucho más importantes, porque
entonces hacían un efecto continuado, se sumaban a la larga papel de la prensa es más importante, por ejemplo, que el de la televisión, que hace efectos súbitos, rápidos, puede, por ejemplo, incluso influir en unas elecciones, pero en la formación de la opinión, diríamos, habitual y permanente, en la reiteración de lo que se dice impreso, que se lee, y al cabo de mucho tiempo es mucho más profundo, mucho más eficaz que la televisión o la radio, que se oyen, son fugaces y hacen efectos inmediatos, pero no más. No olviden ustedes otro problema, que no había radio, que no había naturalmente televisión, es decir, que el único medio de comunicación multitudinaria era la prensa, eran los periódicos, esto es claro. Eso ha cambiado también mucho el sistema de la formación de opiniones. Pero además ha habido un factor más, y es el interés menor de la mujer por la vida pública. Hay un hecho que sigue siendo todavía verdadero y sigue siendo actual, y es que cuando llega el periódico a una casa, normalmente el hombre se apodera del periódico primero, y la mujer tiene menos interés por el periódico, le interesa menos lo que pasa, le interesan más las cosas personales. Por ejemplo, es más propio de la mujer el dominio de lo que se llama la cotillería. Sí, el hombre en general, hay hombres muy coquetos y muy cotillas, y los he conocido algunos enormemente, en grados superlativos, pero no es frecuente, no es frecuente. Y la mujer es más cotilla, ¿por qué? Porque le interesa más lo personal, le interesa más lo que le pasa a los vecinos del tercero que lo que pasa en el periódico o lo que pasa en el Parlamento. Es evidente, lo cual tiene también su interés, porque es evidente que una cosa es más abstracta, la otra es más concreta y más personal, y a última hora quizá más interesante. Esto pasa. Como ven ustedes, hay cambios de desplazamientos, diríamos, de la opinión, del interés, de lo que interesa a cada sexo o a cada edad. Y entonces se ha producido, repito, un cambio muy considerable. El resultado ha sido también otro, que es que al ocupar los puestos de trabajo, la mujer en igualdad, iba a decir, ahora no es igualdad, ahora hay muchas más chicas que chicos en cualquier universidad, sin duda ninguna. En todas partes ahora hay un número de mujeres casi siempre mayor que de hombres, lo cual ha hecho un desplazamiento de la sociedad y de las relaciones mutuas. Entonces, ahora se ha producido, diríamos, como una especie de alteración del equilibrio habitual y relaciones de competencia, relaciones de rivalidad, relaciones también incluso económicas. El primer paso ha sido el que la mujer ha tenido un grado de independencia económica que no ha tenido casi nunca. O de las mujeres que tenían una fortuna personal o que eran herederas, por ejemplo, tenían esa independencia. Había, por ejemplo, esos matrimonios que eran un buen partido, alguien se casaba con una mujer rica, lo buscaba. Ese aquel que decía, no, dicen que me he casado por el interés, no es verdad, me he casado por el capital. Bueno, esto pasaba, ¿no? Pero ahora resulta que no es esto, es que la mujer no es que tenga un capital, es que gana dinero, bastante dinero, a veces gana más que el marido, frecuentemente. Ahora, por ejemplo, que lo normal es que tengan ingresos los matrimonios, frecuentemente, es bastante frecuente el que, por ejemplo, los matrimonios actuales tienen frecuentemente cuentas corrientes independientes, separadas. Es muy frecuente. Esto, por ejemplo, en mi casa nunca han tenido mucho interés las cuentas corrientes, pero en todo caso era una común, naturalmente, a nombre de los dos. Pero nunca ha habido más cuenta que la única de la familia. Pero ahora es muy frecuente que un matrimonio tiene dos cuentas separadas. Y el marido tiene su cuenta y la mujer tiene la suya. Y a veces es más pingüe la femenina que la masculina. Lo cual, evidentemente, a veces produce
malestar. Son relaciones que son sumamente curiosas. La mujer puede tener más poder, puede tener más competencia, puede tener puestos más importantes o más brillantes, puede tener una cultura mayor, lo cual ha alterado también, y esto es favorable, la relación con los hijos. Porque en general la mujer ha tenido una relación excelente y eficaz y muy valiosa con los niños, pero quizá no con los hijos mayores. Ha sido muy frecuente el caso de que los hijos mayores, que hacen, por ejemplo, estudios superiores, no tenían una comunicación demasiado fácil con la madre, porque la madre no entendía de asuntos que ocupaban y que interesaban mucho a los hijos mayores. Ahora no, ahora en definitiva esto ha disminuido mucho, porque la mujer suele entender tanto como el marido, o más, según los casos, porque es muy frecuente que además la mujer ahora con gran frecuencia tiene una profesión culturalmente más valiosa que la del marido, que es más económicamente a lo mejor o más técnica, pero en definitiva la mujer es frecuentemente más cultivada. Hay países, por ejemplo, todos los países de Hispanoamérica y de los Estados Unidos también, la cultura la han creado en gran proporción las mujeres. Piensen, por ejemplo, hay ciertos hechos lingüísticos muy reveladores. Por ejemplo, la palabra inglesa teacher es femenina, en principio, porque los maestros suelen ser maestras. En una proporción enorme son maestras. De modo que si alguien dice de alguien que es teacher, si no se precisa más, se da por supuesto que es una mujer. Del mismo modo que pasa con las enfermeras. Por ejemplo, también en inglés, frecuentemente para hablar de un enfermero se dice male nurse, porque si no se dice más que nurse, se da por supuesto que es una mujer también. De ahí tienen ustedes dos profesiones, maestro y enfermero, que en principio son femeninas, son profesiones femeninas. Pueden ser masculinas, pero no es lo frecuente. Son cambios, como ven ustedes, que han producido un tipo de relaciones distintos. El hecho que fue el punto de arranque de esta nueva situación fue la Primera Guerra Mundial. La Primera Guerra Mundial llevó a unas grandes movilizaciones. La guerra del 14 al 18 movilizó enormes ejércitos, porque se hacían una guerra de trincheras, que es una cosa que no ha existido en la Segunda Guerra Mundial, esto existe mucho menos, pero eran movilizaciones, enormes ejércitos, y entonces, naturalmente, las mujeres tuvieron que ocupar los puestos de trabajo de muchas profesiones y de muchos oficios, ¿no? Y entonces, evidentemente, las mujeres se movilizan, las mujeres ocupan esos puestos y se quedan en ellos. Es decir, ya no vuelven a tener el puesto más bien doméstico, familiar, etcétera, que tenían anteriormente. Y esto ya produce un cambio enormemente grave en la sociedad. Del mismo modo que el fenómeno se ha producido en otras épocas en circunstancias distintas. Por ejemplo, durante las guerras médicas, en Grecia, sobre todo en Atenas, hubo que movilizar una gran flota para combatir a los persas. Y entonces los que no eran ciudadanos tuvieron que ser movilizados en la flota. Y ya hubo que contar con ellos. Y se produjo una transformación social porque una parte muy grande de la población ateniense que no eran ciudadanos plenos y que no tenían relevancia política, la adquirieron con las guerras médicas y ya se quedaron incorporados. Como ven ustedes, son cambios muy profundos y sobre todo enormemente amplios. Y actualmente estamos en esa situación. Los estudios, por ejemplo, superiores, antes evidentemente la mujer tenía además un tipo de educación distinta, no solamente menor o de nivel intelectualmente más sencillo, es que tenía otras condiciones. Las mujeres aprendían cosas que los hombres no aprendían nunca y a la inversa, era diferente. Ahora esto se ha homogeneizado.
Del mismo modo que se ha producido otro hecho que es también capital, enormemente capital, que ha sido el que los estudios simultáneos, comparables, y el trabajo en las mismas empresas, en los mismos tipos de trabajo, ha hecho que se equilibren las edades. Las mujeres eran más jóvenes que los hombres, no es que lo dijeran, también lo decían además, pero lo eran realmente. Y evidentemente las mujeres, por ejemplo, terminaban su formación antes, la educación se terminaba antes, se casaban normalmente con hombres mayores que ellas. Si ustedes consideran, por ejemplo, los matrimonios hasta el siglo XX, incluso ya dentro del siglo XX, normalmente las mujeres tenían 3, 4, 6 años menos que los maridos normalmente, y por tanto el nivel de las generaciones, la escala de generaciones era distinta, con una diferencia no demasiado grande, pero sí, la escala de nacimientos de cada generación no coincidía entre varones y mujeres. Ahora sí, porque ahora estudian y trabajan simultáneamente, y entonces ha desaparecido esa diferencia. Ya no hay que distinguirla. Si ustedes hacen una escala de generaciones, no hay por qué distinguir, porque puede haber una mínima diferencia. La diferencia puede ser al contrario. Es muy frecuente que la mujer es algo mayor que el marido. Comprenden ustedes, por tanto, se han alterado las relaciones de un modo bastante notorio. Entonces, ¿qué produce esto? Las relaciones actualmente pueden ser muy superiores por semejanza de edad, porque no hay esa diferencia de edad a favor del marido que favorecía el dominio, la actitud de poder del marido sobre la mujer, al cual añadía evidentemente el factor económico de que normalmente ganaba dinero el marido y no la mujer. Y tenía, por tanto, toda una serie de preeminencias y de ventajas. La mujer normalmente no tenía posibilidades de ganarse la vida por sí misma, o bien con profesiones inferiores, menos lucrativas, que establecían una relación de inferioridad. Todo esto ha desaparecido en gran parte, en gran proporción. Y entonces sobreviene esta relación, repito, de cierta independencia. Primero independencia, después rivalidad, luego frecuentemente hostilidad, que es un fenómeno bastante frecuente. Ustedes no olviden, hay otros factores distintos, pero es evidente, por ejemplo, que las relaciones de continuidad, las relaciones de permanencia de los matrimonios están en una situación alteradísima, ya es algo completamente distinto. Ahora ya casi nadie, cuando ve a una persona conocida a la cual no ha visto en muchos meses o tal vez en algunos años, ya nadie se debe preguntar, ¿y Pepita? Porque a lo mejor ya no hay Pepita, o no hay Julio. Y entonces la gente ahora se está produciendo un hecho lingüístico y social, que es que la gente pregunta, ¿y la familia? Porque uno piensa que alguna familia tendrá este amigo. No sabe no cuál, ni qué composición tiene. Pero ya nadie se atreve, a personas a quienes no ve con cierta frecuencia, no se atreve a preguntar por la mujer o por el marido, porque quién sabe qué ha pasado con ellos. Este es un hecho, es nuevo, es un hecho nuevo. Había entonces, hasta hace no muchos años, había una estabilidad de los matrimonios, que a veces se llevaba muy mal, que podían además tener infidelidades o lo que fuera, pero la cosa seguía, continuaba. Ahora ya no. Y frecuentemente con muy pocos motivos, porque cuando uno se entera de que, por ejemplo, un matrimonio ya no existe, se ha disuelto, a veces pregunta a uno si tiene alguna confianza, pregunta a uno, ¿y por qué? Yo recuerdo algunas personas que me dijeron que no, que se habían separado, se habían divorciado. Bueno, y pregunté, ¿pero por qué? No, si era gente muy bien y todo eso. Pero es que a uno de ellos, no recuerdo a cuál, le gustaba mucho salir y al otro no. Y yo, no parece motivo suficiente. Dije, ¿por qué no salen un día sí y otro no? Parecía una solución posible, ¿no? Bueno, pues no. Parecía motivo suficiente. A unos les gustaba salir casi todos los días, a otros no. Bueno, cada uno se fue por su lado
Iba a decir, y aquí paz y después gloria, no lo sé, pero en fin, pero el hecho es este, lo cual ha producido una tremenda inestabilidad que naturalmente repercute sobre los hijos, repercute también el hecho de que en general los matrimonios están muy ocupados por el trabajo, porque claro, hay un problema más, que es que como ahora la gente necesita innumerables cosas que no necesitaba, necesita ganar mucho dinero. La gente gana muchísimo dinero. Eso no se sabe. Me acuerdo que Ortega decía, los españoles ocultan sus emolumentos. Decía, y es cierto, casi todo el mundo tiene mucho más dinero del que dice y confiesa, y no solo por la hacienda, sino porque es el uso general. Pero esta es la cuestión. Entonces, es evidente que se produce una situación de cierta normalidad. La gente necesita mucho dinero porque tiene que tener innumerables aparatos, innumerables cosas, hacer viajes constantes a sitios muy lejanos. Porque antes, por ejemplo, un matrimonio que se casaba, pues se iban a Mallorca, pero ahora se van a Tailandia, o al Caribe, o a las Islas Seychelles, que no saben dónde están, por supuesto. Ni les importa, ni lo averiguan. Sería curioso si hiciera un examen de las gentes que hacen los largos viajes, si les preguntaran, bueno, pero ¿y esto dónde está? ¿Y cómo es? Han estado, han llevado unos folletos, a lo mejor han guardado algunas monedas o alguna cosa para, bueno, saber qué monedas se usan en aquel país, y ahí termina la historia. Son cambios muy fundamentales, ¿no? Pero yo creo que están alterando profundamente esa relación y están sustituyendo algo que a mí me parece personalmente precioso, que es el lirismo, por un cierto prosaísmo envolvente y general. Porque además, como ahora se consideran que es lícito casi todo, hay una especie de ecuación, una ecuación siniestra, que se ha producido en la opinión general, que es que se dice, lo frecuente es normal. Lo normal es lícito y lo lícito es moral. Es una ecuación absurda y enteramente falsa. Hay cosas frecuentes que no son normales, son completamente anormales. Hay cosas que se consideran normales pero que no son lícitas. Y hay cosas lícitas, legalmente permitidas por las leyes, pero no son morales. Pues bien, hoy está dominante esa serie de ecuaciones y la gente lo toma al pie de la letra. Lo cual, como comprenden ustedes, ha producido, diríamos, como un enorme descenso del lirismo básico, del lirismo fundamental y permanente, que es el que hace que el hombre viva pendiente de la mujer, orientado hacia ella, en principio lleno de entusiasmo, y la mujer tenga una actitud de, no sé, de aceptación, de entrega, de rendimiento, de una cierta diríamos, veneración que consiste en dejarse querer, en dejarse admirar, en dejarse desear. Como ven ustedes, son relaciones de tono lírico que han sido sustituidas en gran parte por actitudes prosaicas. Y como el lirismo me parece uno de los bienes más preciosos de este mundo, pienso que ha costado mucho y que se ha perdido muchas cosas muy importantes que yo estoy deseando que vuelvan a surgir, que vuelvan a aceptar, porque el hombre pierde las cosas y las redescubre. Decía Aristóteles que la sabiduría había sido descubierta y olvidada varias veces. Y yo creo que es así. Hay un principio formulado hace muchos años que decía, no siempre lo peor es cierto. En general estamos en una actitud de dominancia del negativismo. Casi siempre se cree que todo lo malo es cierto. Se habla de cosas negativas, casi nunca aparece en las noticias de los periódicos o en la televisión nada que sea positivo, que sea alentador. Parece que no hay más que desastres, terremotos, inundaciones, naufragios, matanzas. Y todo eso existe, todo eso es verdad. Sí, es verdad, pero es una fracción de la realidad. Y en el mundo pasan innumerables más cosas, y más frecuentes, y más importantes, de las cuales
rarísima vez se hablan y ni se nombran. Con lo cual se está llegando a una impresión de que el mundo es lamentable, de que el mundo es horrible, de que el hombre no es que padece y tiene una situación total. Esto se combina con la estadística. La estadística yo creo que es de los factores de perturbación más grandes. Por ejemplo, nos recuerdan todos los días cuántas personas mueren de tal cosa y de tal otra y de tal otra. Y cuántas sobre todo van a morir, porque se nos anuncian cuántos van a morir de cada causa el año 2020, por ejemplo, o 2050. Y claro, si ustedes suman todo eso, pues es imposible, porque no se muere más que una vez. No se ha descubierto la manera de morir más de una vez. Pero si ustedes suman todas las causas de muerte, resultaría que la gente morirá 3, 4, 5 veces, lo cual no es cierto, no pasa. Y por esto evidentemente yo soy sumamente escéptico respecto de la estadística. Y creo que a pesar de todo, la carga de lirismo de la vida humana es bastante grande, aunque haya disminuido. Continuaremos.